Vamos a ver este tema, hermanos, un tema que es muy relevante para nuestros días, la pureza sexual. Y una de las razones es porque tenemos siempre nosotros que comparar lo que dice la palabra de Dios a lo que dice la sociedad, a lo que dice el mundo, ya que este tema hoy en día se les está enseñando a los niños, jóvenes, adultos, padres, a toda la sociedad, que siempre le hemos exagerado en las advertencias y la enseñanza sobre el sexo, que en realidad con nuestra mentalidad conservadora, puritana, en realidad les hemos hecho más efecto negativo a nuestros hijos, enseñándoles, ¿verdad?, de que, cuidado, este es el diablo, es el demonio, este es un monstruo, cuando en realidad, al contrario, es una de las cosas más poderosas que tenemos como humanos, el deseo sexual, la inclinación hacia el sexo. Por lo tanto, pues debemos de dejar que desde el momento que las hormonas están permitiendo y dejando que un joven, una señorita empiecen a querer y desear experimentar con eso, que los dejemos, que no tiene nada de malo, que no seamos tan puritistas, déjenlos. No importa la edad que tengan, es parte de la educación. Por eso ahora como escuela les vamos a dar educación sexual, les guste o no les guste a los padres, porque los padres no saben. Nosotros sí, el gobierno sí sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, con este mensaje, pues, yo quiero que veamos la fuente única y verdadera, de verdad absoluta, que es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al sexo? Comparado con qué es lo que dice la sociedad. A ver si verdaderamente el tema del sexo no es lo que la sociedad cristiana, puritista dicen, ¿verdad? De que cuidado y cuidado y cuidado. Son exageraciones, porque no es eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Para empezar, ahí en 1 Tesalonicenses, ahí el Señor nos revela cuál es la voluntad de Dios general para todos los verdaderos creyentes, los cristianos. Porque nosotros vemos en la Biblia que Dios nos habla de una voluntad de Dios general, que es para todos nosotros, y claro que también nos habla de una voluntad individual. ¿Cuál es la voluntad individual para cada uno de los creyentes? ¿Verdad? Les voy a enseñar lo que es la voluntad general de Dios. La voluntad individual es como, por ejemplo, yo supe que la voluntad individual de Dios para mí es que yo aceptara el llamado al ministerio y fuera un ministro de tiempo completo para la obra del Señor. Esa fue la voluntad de Dios individual para mi vida, pero la general es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Y aquí nos dice, ¿verdad? En la general dice, la voluntad de Dios es que seas santo. ¿Y cómo dice? Así que aléjate de todo pecado sexual. Aléjate de todo pecado sexual. Entonces, aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo, miren, Dios quiere que seamos santos. Y podemos ser santos si podemos dominar esta área de nuestra vida del sexo. ¿Por qué? Porque nosotros lo sabemos por experiencia, es la más poderosa que hay en nuestra naturaleza. El sexo es bien poderoso. Todos lo sabemos por experiencia, el poder que tiene. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo nos dice, Dios quiere que ustedes vivan una vida de santidad, y una manera en la que se va a reflejar una vida de santidad es que ustedes se alejen de todo pecado sexual. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 4. Dice, entonces cada uno de ustedes controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Dice, si ustedes pueden dominar y controlar esta área de su vida, del sexo, todas las demás otras áreas van a ser fáciles. ¿Por qué? Porque esta es la más poderosa.
Esta es la que tiene el mayor poder para controlar nuestra mente, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras acciones. Esta área, dice, así es que contrólala, vive en santidad y todo lo demás, pan comido, va a ser mucho más fácil. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el mundo está diciéndoles todo lo contrario a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Dice, hey, no controles nada, dale rienda suelta, libérate de toda esa mentalidad religiosa que has recibido, puritana, que nomás te hace daño, estarle diciendo no a tu naturaleza. Tu naturaleza te está diciendo sí, sí, sí. Y todas esas ideas anticuadas están diciendo no, no, no. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al mundo o a Dios? Si verdaderamente creemos que la Biblia es palabra de Dios, entonces tenemos que creer lo que nos está diciendo Dios. Por eso fíjense, este es el versículo 3 y 4, el versículo 5 lo que dice: no en la pasión lujuriosa como los paganos que no conocen a Dios y sus caminos. O sea que aquí la misma palabra de Dios nos está diciendo, si una persona está entregada a la lujuria, a la inmoralidad sexual, lo más seguro es que no sea un verdadero creyente, porque esa es la característica de los paganos. Los paganos es sinónimo de un no creyente. Dice, esa es la característica de los no paganos, de los no cristianos, los paganos que viven dándole rienda suelta a sus lujurias. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios ni sus caminos. Entonces, si uno conoce a Dios y conoce los caminos del Señor, pues claro que va a poder tener control sobre esa área. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo es poderoso. Tiene tal poder que dice la Biblia que fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos, dice. Y ese mismo poder habita en ustedes. Entonces, si el Espíritu poderoso de Dios, santo, habita en nosotros, ¿no nos puede dirigir a la santidad? Por supuesto que sí. Por eso aquí aclara, ¿verdad?, que una persona que se ve que su estilo de vida no es de que haya un control en su vida sobre el área sexual, sino que al contrario hay un constante descontrol en su vida, lo más seguro es que no conoce al Señor, ¿verdad?, ni sus caminos. En Efesios, en el versículo 3, dice que no haya pecado sexual, impureza o codicia entre ustedes, que nadie los pueda acusar de tales cosas. ¿Sí? Ahora, estoy yendo a través de versículos bíblicos porque primeramente quiero dejar establecido la base bíblica y no enseñándoles todos los versículos bíblicos, los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema, sobre la pureza sexual o la impureza sexual, sino algunos de ellos nada más y luego entrar al aspecto práctico, para que podamos ver que lo que el mundo nos dice, ¿verdad?, que nos dicen que it's not a big deal. Vamos a ver que yeah, it's a big deal. Es algo grande. De acuerdo a las Escrituras. Es algo tremendo de acuerdo a las Escrituras. Y necesitamos nosotros creer lo que dice las Escrituras. Por eso dice que no haya pecado sexual o impureza. Es bien importante. Dice, si uno es cristiano, pues que no te puedan acusar de que eres un inmoral, de que no tienes control en la vida, en el área del sexo, que ahí andas viviendo como los paganos, que verdaderamente no conocen a Dios ni conocen sus caminos, y lo único que piensan es en la lujuria. Que no pase eso entre ustedes, nos dice ahí en Efesios 5:3. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, si se los recomiendo que ustedes hagan un estudio más detallado, si quieren más profundo, porque habla mucho sobre el sexo en 1 Corintios capítulo 6. Yo nomás les voy a enseñar algunos versículos, nada más 4 versículos de ellos. En el versículo 9 dice, ¿no se dan cuenta
de que los que hacen el mal no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Los que cometen pecados sexuales o adoran ídolos o cometen adulterio, o se prostituyen o practican la homosexualidad. ¿Se fijan? Aquí está el apóstol Pablo hablándonos acerca de el no tener control en la vida de la sexualidad. Y nos dicen, miren, no se hagan tontos, no se engañen. Si una persona no puede experimentar control en su vida en esta área, lo más seguro es que no es un verdadero creyente y no va a heredar el reino de los cielos, aunque vayas a la iglesia de Corintios, aunque hables en lenguas y hagas esto y hagas lo otro, ¿verdad? Que era una de las prácticas de la iglesia de Corintios, dice, pero no vas a heredar el reino de los cielos. No importa todo lo que tú puedas decir y arguir. Entonces, ahí, ¿verdad? Nos está diciendo los que cometen pecados sexuales, y luego da ejemplos de pecados sexuales, no da una lista exhaustiva, ¿verdad? Adulterio, los que se prostituyen, los que practican la homosexualidad. Lo cual, ¿verdad? Hoy en día nos dicen que es normal. No lo condenen, al contrario. ¿Qué les están diciendo a nuestros niños, a nuestros hijos en la escuela? Mejor experimenta con eso para que tú veas que no es lo que te han dicho ahí en tu casa, lo que te han dicho ahí en la iglesia, son exageraciones. Cálale y verás. Vas a ver que es placentero. Sí, claro que es. Pero no es correcto, no es bíblico, no es bueno, no es sano, y es lo que vamos a ver, ¿verdad? Más adelante. Que por eso la Biblia lo condena, y estamos viendo versículo tras versículo que condena el que nosotros caigamos en pecados sexuales, en la inmoralidad sexual. Fíjense lo que dice el versículo 13. Dice, bueno, déjenme primero les explico la situación en Corintio. La iglesia de Corintio era una iglesia que estaba formada en su minoría por judíos que se habían convertido al cristianismo, pero en su mayoría eran paganos que se habían convertido al cristianismo. Y en la mentalidad del pagano, en la cultura del pagano, ellos consideraban que era válido separar lo que era la vida espiritual con lo físico, nuestro cuerpo y nuestra espiritualidad. Para ellos, una persona podía ser muy espiritual, pero con su cuerpo podía hacer lo que su cuerpo le pidiera. Entonces para ellos no era como el hebreo, el judío, que decía, no, somos espíritu, alma y cuerpo y somos una unidad, no estamos separados. Todos es una sola unidad. Entonces se afecta cualquier cosa que yo haga espiritualmente, emocionalmente, físicamente, todo eso va a afectar a la unidad, a todo nuestro ser. Pero ellos decían, no, yo puedo ser una persona muy espiritual y hacer lo que mi cuerpo me pida. ¿Okay? Entonces el apóstol Pablo tuvo que aclararles que eso no era lo correcto, ¿verdad? Por eso a través de todo él nos habla de que somos una unidad. Y entonces les dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 3 dice, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso era el argumento que ellos usaban para poder excusar lo que ellos quisieran hacer con el cuerpo. Decían ellos, mira, Pablo, ¿tienes hambre? ¿Qué vas a hacer? Vas a comer. ¿Tienes sed? Pues tienes que beber. Entonces, si tu cuerpo te está pidiendo sexo, pues hazlo con quien te lo esté pidiendo con esto, con un hijo, con una hija, te lo está pidiendo con el vecino, con un animal, con un niño, con lo que sea, hazlo. Y esa era la práctica pagana, no había límites. No había límites para ellos.
Entonces el apóstol Pablo les dice, dices tú, ¿verdad? Que la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida, pero, ese pero es bien importante. No puedes decir que nuestros cuerpos fueron hechos para la inmoralidad sexual. Fueron hechos para el Señor y el Señor se preocupa por nuestros cuerpos. Por eso es que los va a resucitar también. Si no se preocupara, si verdaderamente la mentalidad de ellos de que el cuerpo pues no es de importancia, pues no lo resucitaría el Señor, pero lo va a resucitar porque es tan importante como el alma y el espíritu. El cuerpo es toda una unidad completa y Él va a resucitar la unidad de lo que es el ser humano. Entonces, fíjense, y luego les da un ejemplo en el que nos hace ver que este pecado, el pecado en el área del sexo, en realidad es diferente a los demás pecados. Claro que sí decimos, ¿verdad? Todos los pecados son iguales en el sentido de que ofenden a Dios, pero hay pecados que tienen consecuencias superiores que otros, superiores que otros, y verdad que lo experimentamos en la vida eso. Y este pecado es el que la Biblia habla que tiene las peores consecuencias en la vida de una persona. Por eso dice en el versículo, y no saben que si un hombre se une a una prostituta, ella se vuelve parte de él y él se vuelve parte de ella. Porque Dios nos dice en la Escritura que ante sus ojos los dos se convierten en una sola persona. Oh, eso es profundo. Eso es profundo para que veamos lo que sucede, ¿verdad? Que no es algo nomás sin importancia, ¿verdad? El que uno tenga relaciones sexuales con alguna persona. No, hay implicaciones muy profundas que van a afectar. Por eso, ¿verdad? No sucede, ¿verdad? Principalmente quien se afecta más es las mujercitas, las señoritas que se entregan al novio, ¿verdad? Y luego el novio ya no quiere nada con ellas, quedan bien dañadas, bien dolidas, se sienten sucias, se sienten rechazadas, se sienten feas. ¿Por qué? Porque no nomás fue igual que haber comido, como decían los corintios. Si tienes hambre, come. Si tienes sed, bebe. Si tienes necesidad de sexo, como si fuera todo igual. No, dice Pablo, no. Y por eso pone este ejemplo. Dice, no, cuando viene la cuestión del sexo, dice, hay algo muy poderoso que los hace uno. Y yo recuerdo, ¿verdad? Cuando estudié esto me acordé de allí cuando yo vivía todavía en Ciudad Juárez, que no era ni cristiano, estaba chico, ¿verdad? Tendría unos 12, 13 años. Y casi a un lado de nuestra casa había un taller mecánico. Y había un mecánico que le llamábamos el negro. Y cuando el negro estaba trabajando ahí en los carros, a veces yo me acercaba a platicar con él. Y varias veces me dijo, hoy es día de pago, hoy voy a ver a mi novia. Y en una vez me pensé y le dije, oye, ¿sí por qué nomás en día de pago vas a ver a mi novia, a tu novia? Y dice, porque le tengo que pagar. Es que era una prostituta. Le dije, ¿es prostituta? Dice, sí, pero estoy bien enamorado de ella. ¿Se fijan cómo aún hasta en una prostituta esto pasa ahí? ¡Pum! Sucede algo poderoso, tremendo. ¡Ras! Tremendo. Por eso el apóstol Pablo dice, no, cuidado, tengan cuidado. El mundo los va a tratar de engañar de que it's not a big deal, no es algo grande, no le exageren. No, sí lo es bíblicamente. Sí lo es bíblicamente. Y no es que le exageremos, es que estamos nada más siendo realistas. Siendo realistas. Por eso, ¿qué es lo que nos dice la Escritura ante la tentación del pecado? Que nos pongamos ahí a ver qué tanto aguantamos o qué no. Nomás dice, huye del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tan claramente el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. Y ahí, ¿verdad? Lo podemos entender de dos maneras. Cuando habla de contra tu propio cuerpo, está hablando de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que es una sola unidad.
Y si lo quiere ver usted nada más como en referencia al puro cuerpo físico, diga, bueno, no hay nada, ningún otro pecado que pueda traer tanto daño físico como la inmoralidad sexual, con todas las enfermedades venéreas que pueden traer a su vida. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que ser realistas, ¿verdad? De lo que dice la Biblia y lo que nos puede causar. Por eso es que la Biblia nos enseña y dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces, ¿qué dice el Señor? Miren, consideren el matrimonio como algo sacrosanto, para que puedan esperarse. El sexo es algo hermoso, dado por Dios, pero está diseñado para que se pueda disfrutar al máximo en el matrimonio. Si no es en el matrimonio, te vas a afectar emocional, espiritual, físicamente, te vas a dañar. No lo hagas fuera del matrimonio. No lo hagas fuera del matrimonio. Ten cuidado, no te dejes engañar en la escuela, no te dejes engañar por los amigos, no te dejes engañar por el novio o la novia. Porque ahora ya la cosa es igual, ya también las mujercitas andan pidiéndole al novio que tengan relaciones. Ya no nomás es el hombre, ¿verdad?, el que lo hace, es la mujer la que anda también ya detrás de los hombres. Entonces, aquí, ¿verdad?, nos dice que los tengamos al matrimonio en gran estima, que lo veamos como algo bien importante y lo podamos respetar y decir, sí, yo me voy a mantener puro hasta el matrimonio, porque esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que es la voluntad de Dios, ¿es para nuestro bien o para nuestro mal? ¿Para qué será? Bien. Es para nuestro bien. Aunque nuestra naturaleza caída, el mundo nos haga ver, es que te estás perdiendo de la diversión, te estás perdiendo ahorita de la juventud, de tantas cosas hermosas que puedas disfrutar de la vida. Ahorita que estás joven, disfruta. No quieras vivir ahorita de joven como los viejos que ya no pueden. Y empiezan toda la clase de argumentos que a veces los jóvenes se los creen. Sí, sí es cierto, no, pues sí, no, pues yo sé que mis papás cayeron en eso y pues ¿por qué yo no? Y, bueno, si ellos cometieron el pecado, el error de haber caído en eso, tal vez porque tenían ignorancia, por lo que sea, no quiere decir que yo tengo que repetir las mismas faltas de mis padres. No quiere decir eso, que yo tengo que repetirlas. Y decir, no puedes decirme nada porque pues ya estamos parejos. Fíjense lo que dice Judas, medio hermano de Jesucristo, escribiendo allí en el versículo 7, dice, asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con el fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Aquí nos está advirtiendo la Escritura, dice, si tú estás como Sodoma y Gomorra, si tú estás en esa práctica de inmoralidad sexual, pues ten cuidado porque lo único que te puede esperar es el fuego del infierno, el juicio de Dios. No te confíes tanto de decir, pero es que yo voy a la iglesia. ¿Qué tiene que vayas a la iglesia? Sí, pero la del pastor Armijo. No le hace, con él juntamente. No, tenemos que nada más confiar en la palabra de Dios y lo que Él dice y vivirla. Aunque no la pueda comprender aún todo completamente, totalmente, uno lo va entendiendo conforme va obedeciéndola, va uno comprendiendo más, va uno profundizando más y más en la palabra de Dios conforme uno la va entendiendo. Entonces, ya que tenemos como base bíblica estos pasajes que les he enseñado acerca de lo que enseña Dios, de que verdaderamente sí es algo muy importante y que no es lo que les dicen en la escuela y el mundo y todo, de que no, les exageran a ustedes los puritanos de sus padres y de sus iglesias. Olvídense de todo eso y ustedes sean libres y disfruten de lo que el cuerpo les está pidiendo.
Pues la mentalidad de los paganos, de los corintios, es todo. No es, entonces uno sigue la palabra de Dios, no el paganismo. Entonces, vamos a ver razones para evitar la inmoralidad sexual. ¿Okay? Vamos a verlo prácticamente, las verdades que se desprenden de estos versículos, de otros de la Biblia y de la misma experiencia que tenemos ya de más de miles de años, ¿verdad? Como seres humanos. Las razones para evitar la inmoralidad sexual. Algunas de las prácticas inmorales sexuales, ¿verdad?, que vemos es como adulterio, ¿verdad? Tenemos la homosexualidad, tenemos el incesto, tenemos también el sexo prematrimonial, era el primero, orgías, bestialidad, pedofilia, pornografía, masturbación, y luego le puse puntos suspensivos porque se siguen inventando más y más. Así es que ahí hay más, ¿verdad? Pero hay nomás los más conocidos, los más actuales, ¿verdad? Ahí están. Vamos a ver razones por qué evitar cualquiera y todos estos, ¿verdad? Todos estos. Bueno, veíamos, ¿verdad? Y consideramos cuando la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra tu propio cuerpo. ¿Okay? Entonces decía, si nosotros lo vemos nada más cuerpo físico, pues tenemos que entender que nos está advirtiendo acerca de las enfermedades que pueden venir, ¿verdad?, a nuestra vida. Y fíjense lo que nos dicen las estadísticas. 1 de cada 2 personas sexualmente activas contraerá una enfermedad transmitida sexualmente a los 25 años. A los 25 años. Ahora, una enfermedad sexual no es cualquier cosita. Ahora, yo que estuve preparándome y estuve viendo la lista de estas enfermedades sexuales y venía ahí los efectos, cómo experimentan los síntomas y fotos de cómo se ve. Digo, hijo, eso es horrible, tener enfermedades transmitidas sexualmente. Imagínense por un ratito de placer, tener toda una vida completa sufriendo con una enfermedad transmitida sexualmente que después hasta se la puede transmitir a su cónyuge. Y ahí seguir, ¿verdad?, con el cochinero, pasándolo de un lado para otro, cuando en realidad todo eso se puede evitar si tomamos en serio la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, aquí les enseño las más comunes, las enfermedades transmitidas sexualmente, las más comunes. Hay más, pero estas son las más comunes, ¿verdad? La clamidia es una de ellas, el SIDA, ¿okay?, la gonorrea, el virus papiloma humano, el sífilis, ¿okay?, hepatitis tipo B, y luego el herpes genital, el tricomoniasis, el microplasma genitalium y los piojos genitales púbicos. Ahora, de veras, jóvenes, adultos, vean fotos de lo que es esto. Vean fotos, ahí están en el internet, para que vean que no es, it's nothing, it's not a big deal, no es nada, no es algo, le exageran mucho. Nomás véanlo a ver si es exageración. Es algo horrible padecer de eso. Ahora, una persona puede contraer una o varias o todas. ¿Se imagina usted que contraiga varias de estas enfermedades? ¿Qué calidad de vida va a vivir usted? Se le va a reducir su calidad de vida. No más porque no quiso creer, no más porque quiso ir adelante con sus deseos, pasiones humanas, carnales. No tiene caso. Es mucha la destrucción, son muchas las consecuencias. ¿Okay? Razones para evitar la inmoralidad sexual. Déjenme les presento varias razones, ya
de lo que les digo que se desprende de los pasajes bíblicos que vimos y de otros y de la experiencia. Número uno, un pecado sexual contamina, dice la Biblia que es contaminante, o sea que pervierte y corrompe. Fíjense, en la Biblia es el único pecado que se usa la palabra de corrupción, que corrompe el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, por eso es que sí tenemos que entender que sí es algo grande, que no es algo que no debemos de preocuparnos por ello, ¿verdad? Sí es algo grande. El pecado sexual une tu cuerpo con otra persona contaminada, con otra persona pervertida, con otra persona ya corrompida. ¿Ok? Une tu cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice, el pecado sexual une tu cuerpo con otra persona contaminada, incluyendo aquellas en fotos o videos pornográficos, haciéndote uno con esas imágenes pervertidas. Porque hay personas que dicen, bueno, no, yo no lo hago en vivo, ¿verdad? Verdaderamente con una prostituta. Pues yo nomás con pornografía, viendo videos y todo. Es lo mismo, la corrupción, es lo mismo. La manera en que va a afectar espiritual, emocional, psicológica, físicamente, va a afectar. Leía yo, ¿verdad?, de ejemplos principalmente por lo que leí ahí, ¿verdad?, de hombres que decían que tuvieron que buscar ayuda porque consideraban que ya no podían ellos relacionarse con una mujer de una manera normal porque todo su deseo, todo estaba ya nada más en la pornografía. Y no sentía que les pudiera satisfacer una relación con una mujer. ¿Se fijan cómo afecta, distorsiona la mente? Distorsiona completamente la verdadera naturaleza que Dios nos ha hecho. Número 3, el pecado sexual te mantendrá en esclavitud, queriendo realizar más y más y más aquello. O sea que obsesiona. Fíjense las 3 palabras que les puse, hermano. Comienza como una obsesión. La obsesión tiene que ver con la tentación, que recurre y nos obsesiona, y estamos obsesionados con aquello, ¿verdad?, que es indebido sexualmente, ¿verdad? Pero aquello periódicamente se puede convertir en una opresión satánica, donde ya Satanás, sus demonios están ellos ya actuando con opresión. La opresión es por fuera de la vida de una persona, y Satanás puede oprimir tanto a un no creyente como a un creyente. Lo único que Satanás no puede con un creyente es posesionar, pero a un no creyente sí lo puede posesionar. Y hay registros de personas no creyentes que han sido posesionados demoníacamente por razón de haber tenido relación sexual con un posesionado o posesionada. Y ahí se entiende lo que dice la palabra de Dios. Vienen a ser uno. Y entonces le dan permiso. Al ser uno con un posesionado es como dar permiso espiritual a que demonios también se hagan uno con el que no estaba posesionado. Y ha habido posesiones demoníacas. Entonces, no es gran cosa, como nos dicen en las escuelas. Somos exagerados y no, it's not a big deal. Tú nomás cálale y verás que vas a sentir bien bonito. Qué bonito era estar posesionado. Y es que ya vimos, ¿verdad?, que lo más probable es que una persona que está entregado a la inmoralidad sexual no sea un verdadero creyente y se expone a una posesión satánica. Y un verdadero creyente pues se expone a la opresión satánica también, que no es nada bueno. Es muy poderosa la opresión. Entonces
debemos de tener mucho cuidado. Número 4, el pecado sexual puede traerte maldiciones que pueden continuar para tus hijos y futuras generaciones. Es muy común eso, que esos pecados sexuales en una familia sigan heredándose de generación en generación, en generación, en generación. Recuerdo en una familia, pues los padres a veces se hacen los cieguitos, ¿verdad? Y ahí entre los hermanos y hermanas hay cosas indebidas sexualmente, y los padres se hacen los ciegos. No, me decían, no, pues es que dicen que es parte de la cultura mexicana, que esto se haga y no es algo grande, cuando es inmoralidad sexual que está pasando, y ya nomás está pasando de generación en generación en generación. Número 5, el pecado sexual destruirá tus relaciones con tu pareja, tus hijos, padres, familia, iglesia y algunos amigos. Va a tener mucha destrucción, y es algo bien poderoso si nosotros simplemente estamos conscientes de la gran destrucción que hace. Es como, por ejemplo, si yo le fuera infiel a mi esposa, voy a destruir mi relación con ella, voy a destruir mi relación con mis hijos, voy a destruir mi relación con mi familia, voy a destruir mi relación con la iglesia, con ustedes. Voy a causar la destrucción de otra familia también allá. Voy a destruir mi ministerio porque ya no puedo ser pastor. Bíblicamente ya quedo descalificado. Así me perdone mi esposa, me perdone mi hija, me perdone mi familia, me perdone la iglesia. Está bien, me pueden perdonar, pero ya no califico para ser pastor. Bíblicamente ya no califico. Yo sé que hoy en día pastores que caen luego nomás piden perdón y ya los vuelven a poner en el púlpito, y eso no es bíblico. Porque luego dicen, entonces no perdonamos. Sí, perdonen, pero ya no califica para esa posición bíblicamente. Y yo estoy consciente de todo eso. Y tiene que ser otro ingrediente más que le cause a uno el temor de Dios para mantenerse mejor en santidad y no ir a caer en esto, porque trae mucha destrucción. Mucha destrucción. ¿Ok? Número 6. El pecado sexual puede llevar a la destrucción de otra familia, como les decía, ¿verdad? Se envuelve uno con otra persona y también esa otra persona va a venir destruyendo a su familia, y uno es causante de esa destrucción de otra familia. El pecado sexual, número 7, me convertirá en piedra de tropiezo para los incrédulos, ¿verdad? Nomás pónganse a pensar, que yo caiga, ¿no va a ser una gran piedra de tropiezo? ¿Sí o no? Sí. Igual que usted, si usted cae también va a ser una gran piedra de tropiezo. Igualmente va a ser piedra de tropiezo. ¿Okay? Número 8. El pecado sexual distorsionará tu pensamiento y tu razonamiento. Eso es lo que hace. Es lo mismo que cualquier adicción, cualquier droga, distorsiona nuestra mente, nuestra manera de pensar, de considerar, de ver las cosas. Número 9, el pecado sexual agotará tu poder espiritual. No va a haber ni una gota de espiritualidad en la vida de una persona si es un verdadero cristiano y cae en la inmoralidad sexual. Olvídese de tener verdaderamente poder espiritual en su vida. El pecado sexual acarrea oprobio contra el evangelio. ¿Verdad que vamos a causar que la gente hable mal de la iglesia, del cristianismo, del evangelio? ¿Verdad que sí? Van a hablar mal y van a decir, sí, son una bola de hipócritas, miren nomás esto. Y vamos a traer oprobio contra la obra de Dios. ¿Imaginan ustedes algo tan santo que le costó a Cristo su sangre, su sacrificio? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que ahora pisoteen todo lo que Él hizo por nuestro mal testimonio. Tiene que ser algo tremendo, ¿verdad? Debemos de considerarlo algo tremendo para nuestras vidas. Número 11, el pecado sexual destruirá tu testimonio, tu reputación. Es por eso, ¿verdad?, que como les decía, uno como pastor se le acaba ya la oportunidad de seguir como ministro, porque ya queda destruido su testimonio y su reputación. Dice la Biblia que debe de ser irreprensible. Irreprensible.
pues ahora sí ya van a tener de dónde reprenderme, de qué cola que me pisen. Y lo más seguro, vamos a poner que yo caiga y ustedes me perdonan y vuelvo al púlpito y quiero hablar de este tema. ¿Qué van a decir ustedes? Yeah, right. Yeah, right. Ni hable, pastor, van a decir. Ni hable, pastor. Se acabó, ¿verdad? Número 12. El pecado sexual puede hacer que pierdas tu trabajo. Hay muchas compañías en las que tienen esa regla. Yo recuerdo en la compañía eléctrica, cuando yo trabajaba en la compañía eléctrica, se tenía esa regla. Si dos casados que son empleados ahí tienen relaciones, van a perder su trabajo. Perdían su trabajo automáticamente. Recuerdo a uno de los que trabajaban en mi departamento ahí platicando, y decía, hijo, la chava que está allá al frente me capea y pero está casada y pues yo también y pues no quiero perder el jale. Entonces lo detenía aquello, ¿verdad? Y puede uno perder el trabajo. Número 13. El pecado sexual invitará a la enfermedad a tu vida, las enfermedades transmitidas sexualmente. Y como les digo, son horribles. No crean que es cualquier cosita. Estaba leyendo, muchas de estas enfermedades pueden impedirle a una mujer poder tener familia en el futuro. ¿Se imaginan ustedes qué consecuencias? Nomás por un ratito de que, es que la mujer dice, es que yo lo quiero mucho, yo lo amo. Y el hombre no piensa en amor, él nomás piensa, es que yo quiero sexo. Es todo. Número 14. El pecado sexual puede implicar gastar dinero que habrías invertido en tu familia y en el reino de Dios. Siempre va a costar. Va a costar dinero que debe ser usado para la familia, debe ser usado para la iglesia, para el reino de Dios, pero va a costar en esa área de inmoralidad. El versículo 15. Número 15. Dice, el pecado sexual impedirá tu promoción en el reino de Dios. Olvídate de que Dios te va verdaderamente a promover, te va verdaderamente a revelar qué es lo que quiere ahora para tu vida, que Él quiere esto, que Él quiere lo otro. No, te vas a quedar ahí atascado, hundido en un pantano en el que nomás te vas a estar hundiendo poco a poco, te vas a estar hundiendo más y más y más y más. No creas que el Señor te va a querer y te va a poder usar. Ahora, una de las cosas que pasa, hermanos, es que cuando una persona está envuelta en pecado sexual, muchas veces lo que hace para tratar de compensar en esa mentalidad errónea de creer que Dios tiene una báscula entre las cosas buenas que estamos haciendo y las malas, y pues las cosas buenas deben de ser más que las cosas malas, muchas veces las personas que están practicando, cayendo en la inmoralidad sexual, quieren hacer más cosas para el Señor. Se ponen como más activos, quieren tener más actividad en la iglesia, en su mente, pues para compensar. Estoy haciendo muchas cosas buenas y pues nomás estoy haciendo esto malo, ¿qué tiene que ver? Pues es que nadie es perfecto y esto, y empieza uno con toda clase de excusas, que al cabo que estoy haciendo todo esto bueno. Estoy haciendo todo esto bueno. Entonces no hay tal cosa, ¿verdad? Para el Señor. Y por último, número 16, ¿okay? El pecado sexual eventualmente puede llevarte al infierno. ¿Verdad que lo vimos en la Biblia? Así es que ahí, ¿verdad? Les doy 16 razones para evitar la inmoralidad sexual. 16 razones. ¿No serán poderosas 16? ¿No serán suficientes como para no creer lo que el mundo, la sociedad, las escuelas te puedan estar diciendo? ¿No serán suficientemente poderosas? Para mí sí. Se me hace que son suficientemente poderosas para tener mucho cuidado de todo eso, ¿verdad? Ok. Bueno. Rápidamente vamos a ver 12 medidas de seguridad para proteger
proactivamente mi corazón contra la inmoralidad sexual. ¿Okay? ¿Qué cosas puedo hacer yo para protegerme? Protegerme, porque me tengo que proteger de esta tentación, de esto que ahorita está tan comúnmente practicado en nuestra sociedad y aceptado en nuestra comunidad, porque todo esto se está aceptando y aceptando más. Ustedes pueden ver, estamos en una guerra sexual ahorita en la sociedad. Ya se considera que ya puede ser este año aquí en California o el próximo año que se va a legalizar la prostitución. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? Que la sociedad todo lo va viendo como normal, poco a poco lo va viendo como normal, lo va viendo como ahorita ya se vio normal en el pasado la legalización de las bebidas alcohólicas, de tal manera que hoy en día los mismos cristianos no ven nada malo con las bebidas alcohólicas. Se legalizó ahora el uso de marihuana de tal grado que ahora no sé cuánto tiempo pase para que el cristianismo lo vea como normal y digan, no, nomás lo hago socialmente aquí, ¿verdad? Aquí entre los hermanos, antes de comenzar el estudio bíblico, pues nos aventamos un fachito, ¿verdad? Y nos inspiramos y acabo que una vez por semana nada más así, no tiene nada de malo, así como en otro de los oicos se avientan unas copitas de vino y nada, todo socialmente, normalmente, pues que tiene. Y así vamos normalizando todo. ¿Por qué? Porque no creemos la palabra de Dios. También creemos que le exageramos. Creemos que nosotros también le exageramos. Y no le estamos exagerando. Yo no les estoy diciendo nada de lo que yo opino, les estoy diciendo lo que la Biblia dice, nada más. Lo que la Biblia dice, y eso es todo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Primeramente, reconoce tu potencial para el fracaso moral. ¿Cree usted que pueda caer en inmoralidad sexual, sí o no? Tiene que decir, sí, yo sé, yo conozco que soy un hombre y que tengo la propensidad para ser atraído por la tentación. Entonces, por eso es que la Biblia dice, mejor huye. ¿Por qué? Porque sí, yo sé que puedo caer. Es mejor que yo le huya, no le voy a andar buscando 3 pies al gato porque le voy a encontrar 4. ¿Okay? Número 2, date cuenta de que no tienes que ceder. ¿Okay? Que por muy poderosa que sea la atracción y la tentación, no tiene uno que ceder. No tiene uno que ceder. La única vez que usted tiene que decir, sí, yo tengo que ceder, es a la voluntad de Dios, pero no al pecado. Al pecado no tiene que ceder. Eso es lo que significa ser libre del pecado. De que ahora le puedo decir sí a la voluntad de Dios, puedo ceder a la voluntad de Dios y le puedo decir no al pecado. Antes no, cuando yo no era cristiano, yo no tenía esas dos opciones. Pero ahora que tengo a Cristo, el Espíritu Santo morando en mí, ahora sí puedo decirle no al pecado. ¿Okay? Número 3, resuelve ser puro. ¿Okay? Resuelve. Lo hacemos con los jóvenes, ¿verdad? Una vez al año tenemos ese culto en el que ellos prometen ser puros y esperar, guardar su virginidad hasta el matrimonio y todo. También los adultos tenemos que resolver ser puros, no nomás es para los jóvenes, no nomás es para las señoritas, es para todos el resolver ser puro. ¿Okay? Porque las tentaciones vienen para todos, no importa la edad que tengamos. No importa la edad que tengamos, las tentaciones vienen. Número 4, quita toda la amargura de tu vida, porque la amargura, mucha gente la usa como pretexto para poder caer en la tentación. Principalmente dice, no, pues a mí me lo hizo mi cónyuge, pues ahora la persona está amargado y ahora pues yo también lo voy a hacer. También lo voy a hacer. Y por eso quita toda amargura, porque la amargura de cualquier fuente que venga, la amargura siempre nos da permiso, porque nos hacemos víctimas y siendo víctimas sentimos que podemos compensar nuestro dolor con algo placentero.
¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Restringe tus deseos carnales, o sea que controlar nuestra mente, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras pasiones. Número 6, rechaza cualquier cosa que pueda llevarte a la esclavitud moral. Videos, revistas, cualquier cosa que pueda dispararte el deseo por la inmoralidad sexual, recházala, evítala. ¿Okay? Huye de cualquier forma de maldad. Huye. Y la palabra huye quiere decir literalmente córrele. No te quedes ahí, córrele. ¿Verdad? Como lo hizo José allá en el libro de Génesis. Él hizo lo que dice la Biblia, huyó, corrió. Hay personas que dicen, ¿y de qué le sirvió? Terminó en la cárcel. Mejor que hubiera disfrutado de la mujer de Potifar y le hubiera ido bien, no hubiera tenido que ir a la cárcel, a la prisión, y ahí pudiera haber gozado un buen tiempo, ¿verdad? Porque ahora hasta tendría la aceptación de la mujer esta y esta. Bueno, usan la lógica humana, ¿verdad? Como la usan. Y sin embargo, nosotros vemos cómo Dios en sus planes, Él hizo la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Dios lo bendijo de tal manera que llegó a ser el segundo hombre más poderoso en el mundo. Entonces, nomás confía en Dios, cualquiera que sean las consecuencias, haga lo que dice Dios y punto. Número 8, renueva tu mente con la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 8, debemos de estar trabajando a que la palabra de Dios esté renovando los errores, las distorsiones que hay en nuestra mente por la verdad absoluta de Dios. Es la renovación de tu mente. Número 9, recluta ayuda. Si una persona necesita ayuda, pues pero busque ayuda adecuada, tenga cuidado, no nomás, como muchas veces lo hacen, nomás ahí a la persona que le tiene confianza, un amigo, una amiga, ¿sabes qué? Que yo estoy teniendo problemas. Sí, ¿cómo? Sí. Y mañana iba a estar en el Facebook, fulano tiene, y ya todo el mundo ya lo supo, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? A quien le pide ayuda. ¿Ok? Número 10. Recuerde las consecuencias. ¿Se acuerdan toda la lista de consecuencias que les presenté? Recuérdelas, son poderosísimas. Recordar, decir, por un momento de placer voy a sufrir consecuencias que duran toda la vida. Consecuencias de quebrantamiento de relaciones, consecuencias de enfermedades. No vale la pena. Córrele mejor, húyele. Número 11, niéguese a permanecer en derrota y depresión. Y número 12, dependa en el Espíritu Santo. Por último, esta cita de Randy Alcorn dice, debo decidir entre la inmoralidad sexual y la intimidad con Dios. No puedo tener los dos. Es imposible, no se pueden tener las dos, o es una o es la otra. O tengo intimidad con Dios, una relación correcta con Dios, creciente, de amor, de fe. O tengo eso o tengo lo otro. Pero nadie puede servir a dos señores, dice la Escritura. Nadie puede tener esas dos relaciones correctamente. Así es que nosotros decidimos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es absoluta y absolutamente cierta. Ayúdanos, Señor, a que verdaderamente la creamos para que la podamos poner en práctica. Y sobre todo este tema de la inmoralidad sexual, que es una guerra social que estamos llevando, experimentando y sufriendo hoy en día. Que podamos nosotros como padres educar bien a nuestros hijos sobre estos temas y que nosotros también podamos ser ejemplos claros para nuestros hijos de pureza sexual. Padre, yo te pido para que cada uno de los que están aquí presentes, si tienen algo que tienen que confesarte, que tienen que arrepentirse, que en este momento lo puedan hacer. Voy a dejar unos minutos en silencio para si usted tiene que
confesarle al Señor algo y arrepentirse de algo que hay en su vida en esta área que ahora reconoce que sí es algo grave, lo pueda hacer. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que toca nuestros corazones. Tú eres el único que puedes producir en nosotros un verdadero arrepentimiento de pecado, una verdadera confesión. Y cuando esto verdaderamente sucede en nosotros, tú nos prometes que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, pues, Señor, por aquellos por los que han venido ante tu presencia confesando y arrepintiéndose de algo, que puedan saber con plena seguridad que tú, Señor, los has perdonado y los has limpiado, y que es tu voluntad que vivamos vidas santas y que nos alejemos de todo pecado sexual, de todo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara y es práctica. Bendícenos, Señor, y guíanos a que siempre podamos ser para tu honra y tu gloria. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.